más del Centro de Educación Ambiental de Casa de Campo. Hoy estamos con Carlos Caballero Díaz, de la Asociación Herpetológica Española, que viene a celebrar con nosotros el Día del Medio Ambiente, que fue ayer, y esta semana estamos celebrando diversas actividades. Pues hoy tenemos la suerte de contar con él, que acaban de, ahora mismo, hace poquito, de publicar un libro, que luego nos hablará de él, de anfibios de la Comunidad de Madrid. Bueno, antes de dejaros con Carlos, os voy a hacer un resumen de su extensa vida como científico. Y bueno, os voy a contar, es investigador predoctoral en el Departamento de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid. Sus estudios se centran en la ecología, biología y conectividad de los anfibios ibéricos y sus problemas de conservación. Y es vocal de participación ciudadana y voluntariado en la Asociación Herpetológica Española, donde también coordina y desarrolla proyectos de conservación de anfibios y reptiles a nivel nacional. Bueno, este sería un poquito de su vida más como de científico, ¿no? Pero ya os voy a dejar con él. Os recuerdo que tenéis un chat ahí en el canal de YouTube para escribir cualquier duda que os vaya surgiendo durante la charla, y al final Carlos os la responderá. Bueno, pues muchísimas gracias. Si no son muy difíciles. Seguro que las controlas, y ya te dejo con él. Muchas gracias. ¿Vale? Gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, lo primero que quería hacer es agradecer al CEA Casa de Campo, que nos han brindado la oportunidad de venir aquí hoy a contar acerca de los anfibios de la Comunidad de Madrid. Hace un año y medio vino Enrique y John a hablar de los reptiles, coincidiendo también con la publicación del libro de los reptiles madrileños. Y nada, pues muchas gracias a todas vosotras y nada, pues vamos allá. Bueno, lo primero que quería hacer, aunque me ha presentado perfectamente, excepto por lo de la extensa carrera, porque todavía estoy empezando, pero quería presentar, al final estos libros los hacemos la Asociación Herpetológica Española, que para quien no nos conozca, es la sociedad científica encargada del estudio, de la conservación y difusión de resultados de los anfibios y reptiles en España, ¿vale? Entre muchos proyectos que hacemos, pues llevamos a cabo el programa de voluntariados en parques nacionales, coordinamos proyectos como el SIARE, por ejemplo, que actualiza la distribución de las especies, esos anfibios, ¿no? Sobre las enfermedades emergentes de anfibios, atropellos también. Editamos publicaciones científicas todos los años, e incluso pues cada varios años también se actualiza la lista patrón de anfibios y reptiles de España, ¿no? Entre muchas otras tareas. Bien, pues centrándonos en los anfibios, creo que lo mejor es empezar por de dónde vienen los anfibios, ¿no? Es importante saber que los anfibios llevan muchos millones de años aquí en la Tierra. De hecho, los primeros anfibios aparecen hace alrededor de 400 millones de años. Surgen a partir de peces que ahora tenemos algunos representantes, ¿no? en la actualidad, como son los peces de aletas lobuladas, ¿no? Peces que sostienen sus patas, o sea, sostienen su peso sobre sus propias patas. Y ahí surgen a partir de ahí surgen los primeros anfibios primitivos. Bien. Hoy en día tenemos tres grandes grupos de anfibios. Los primeros serían las cecilias, que son anfibios bastante primitivos y que no tenemos en la península ibérica. Son más de zonas tropicales. Luego tenemos los urodelos, el orden Caudata, que son los anfibios que tienen cola en estado adulto, y los anuros, que son los sapos y las ranas, que son aquellos que no tienen cola en estado adulto, ¿vale? Quería haberlo puesto punto por punto, pero por causa del directo no podemos hacer presentación con animación, así que bueno, voy a ir señalando con el ratón el apartado en el que estamos, y aunque trataré de ser breve, para contar las principales adaptaciones y características de los anfibios. ¿Bien? Lo primero que podemos contar de ellos es que son anasmiotas, es decir, sus huevos no tienen amnios, que es una cubierta que recubre el huevo, como si tienen los peces, las aves o los reptiles. No tienen ni los peces ni los anfibios. Esta cubierta pues les da una cierta protección y les hace, a los reptiles y a las aves, les hace menos vulnerables a perturbaciones que puedan ocurrir en los puntos de agua donde los anfibios depositan los huevos, ¿no? Son huevos mucho más sensibles. Por otro lado, han desarrollado en comparación con los peces, una
una gran cintura pélvica, y las extremidades son fuertes, tienen diferentes funcionalidades, ¿no? Saltar, correr, andar, trepar, y bastante desarrolladas, la verdad. Después tenemos respiración, los anfibios tienen respiración branquial en estado larvario, pulmonar en estado adulto, que les diferencia de los peces y sí les asemeja por ejemplo, con nosotros, ¿no? Pero también tienen una respiración cutánea, ¿vale? Una respiración cutánea que favorece que en sitios donde hay menos disponibilidad de oxígeno para tomar con los pulmones puedan hacerlo a través de la piel. Luego tienen una piel desnuda y permeable. Esto está relacionado con lo anterior. Al final, esa piel sin pelos, sin escamas o sin plumas hace posible ese intercambio gaseoso. Si bien es cierto que también les hace mucho más vulnerables a las perturbaciones, porque, por ejemplo, son muchísimo más susceptibles a la evapotranspiración, ¿vale? Los anfibios necesitan humedad para poder sobrevivir. Además, tienen un oído muy sensible. Esto se ve muy bien cuando nos acercamos a la charca, porque si no están demasiado ajetreados hormonalmente, se callan enseguida, ¿no? Son muy sensibles a los sonidos. Son ectotermos, a diferencia de nosotros, los mamíferos. Los anfibios no son capaces de regular la temperatura corporal por sí mismos y necesitan o dependen de la temperatura ambiental. Esto pasa con los anfibios. A partir de los 4 o 5 grados ya les podemos tener activos, y por ejemplo con los reptiles, que los reptiles de hecho son mucho más termófilos, ¿no? En general necesitan temperaturas más altas, por eso les vemos asolándose en muchas zonas, ¿no? Para poder captar esa energía y ya poder ser funcionales y alimentarse o desplazarse. Además, los anfibios tienen reproducción, la mayoría de ellos ovípara, pero también tenemos algunos ejemplares vivíparos, como son las salamandras. Y la fecundación es interna en el caso de los urodelos, tritones y salamandras, y es externa en el caso de los sapos y de las ranas. La longevidad es muy variable. Esto es muy importante. Bueno, de hecho, toda esta diapositiva permite comprender más adelante no solamente cuáles son las amenazas, sino cómo podemos elaborar esos planes de conservación. La longevidad cambia mucho. Hay especies que viven muy pocos años, 4 o 5 años, frente a otras que se ha constatado que viven más de 15. Si sufrimos durante 4 años episodios de calor, perturbaciones antrópicas, y no pueden reproducirse durante esos 3-4 años en estado adulto, ningún individuo consigue dejar su prole, digamos, y entonces mueren sin descendencia y la población se puede extinguir, ¿vale? Entonces es importante conocer lo de la longevidad. Y por otro lado, que sepamos que los adultos son carnívoros. En general necesitan estímulos para cazar, necesitan que los bichos se muevan. Se alimentan de invertebrados de todo tipo, y las larvas tienen una alimentación muy variable. Por ejemplo, los anuros, los sapos y las ranas, pueden carroñear, alimentarse de vegetación acuática, pero también pueden alimentarse de pequeños invertebrados. En cambio, los urodelos, la larva de los tritones o de las salamandras, sí son carnívoras, ¿vale? Bien, el ciclo de los anfibios es esencial conocerlo para poder entender bien a qué se enfrentan los anfibios y cuáles son sus características principales, ¿no? Para cada una de las especies. Podemos empezar por cualquier lado porque es un ciclo. Entonces, bueno, voy a empezar por los adultos. Cuando llega la época de reproducción, que suele ser después de un invierno acompañado por lluvias, los anfibios salen a los charcos, acuden los machos a cantar a los puntos de agua, donde son capaces de atraer a otros machos de la misma especie, a hembras o incluso a otras especies. Les atraen a los puntos de agua. Una vez que llegan las hembras, los machos se amplexan, hacen lo que llamamos el abrazo reproductor, el amplexo, que es muy diferente dependiendo de las especies. De hecho, en el caso de los anuros se abrazan por las axilas o por las ingles, depende de la especie. En el caso de los urodelos suele haber un cortejo en el agua, ¿vale? En los sapos y en las ranas, la hembra, una vez que porque pueden estar varios días amplexados, una vez que deciden ya por fin soltar los huevos, la hembra va soltando esa cadena de huevos, mientras que el macho los va fecundando externamente. En el caso de los tritones, lo que ocurre es que el macho libera
los espermatozoides y la hembra succiona a través de la cloaca esos espermatozoides y la fecundación es interna porque ocurre dentro de la cloaca de la hembra, ¿vale? Bien, depositan en cualquier caso los huevos, unos se olvidan y otros, algunos, la mayoría de eurodelos, los van depositando poco a poco ya fecundados cuidadosamente en la vegetación, por ejemplo, en el sustrato, y los huevos empiezan a desarrollarse poco a poco y se van convirtiendo en lo que conocemos como renacuajos, ¿vale? Se van estirando esos huevos, podemos ir viendo el proceso a lo largo de 1 a 2 semanas, se convierten en pequeños renacuajos que empiezan la vida acuática, una vida que indispensablemente va a tener que ocurrir en el agua. Si se seca, se van a acabar muriendo y van a respirar por branquias, ¿vale? Se alimentan, respiran por branquias, se van moviendo hasta que pasados, depende de las especies, entre un mes, varios meses o incluso en algunas especies un año, salen del agua después de primero haber desarrollado las patas, las extremidades, y en el caso de los anuros han perdido la cola, o bueno, más bien han absorbido la cola, que se convierte en sustancia de reserva, porque los primeros días, cuando son individuos pequeñitos, como vemos ya aquí, cuando son metamórficos, lo van a tener muy complicado para cazar hasta que se adapten, ¿no? A la vida terrestre, y entonces pues eso les ayuda bastante bien. Una vez que empiezan la vida terrestre, es una vida desconocida, que no tenemos muy poco conocimiento de ella, pero sí sabemos que van a estar varios años por ahí, por los campos, alimentándose y creciendo, hasta que después pues se convertirán en individuos adultos y todos los años acudirán a reproducirse como hicieron sus progenitores. Bien. Entonces, entendemos que no solamente los puntos de agua, no solamente el ambiente acuático es imprescindible para los anfibios, es que el ambiente terrestre también, donde se alimentan, se refugian, se dispersan, ¿vale? Que son procesos necesarios para que los anfibios puedan seguir adelante. Por tanto, necesitan que tanto los puntos de agua como los ecosistemas terrestres estén en buen estado de conservación. ¿Esto qué nos indica? Que los anfibios son importantes bioindicadores de calidad ambiental. Por un lado, ese ciclo vital que depende de los dos ambientes, acuático y terrestre, y por otro lado, como he comentado antes, son tan sensibles por esa piel desnuda, ¿vale? También porque se mueven muy poco, son muy sensibles a perturbaciones ambientales. Entonces, si nos encontramos una población de anfibios en buen estado de conservación, nos indicará que probablemente el ambiente también lo esté, ¿vale? Además, tienen un papel importantísimo en las cadenas tróficas, ¿vale? Por un lado, son presa de numerosos grupos faunísticos, muchos de ellos pues basan su dieta exclusivamente o casi exclusivamente en anfibios, por tanto, imaginaos lo que ocurriría si los anfibios desaparecieran, ¿vale? Pero además son importantes depredadores, se alimentan de muchos invertebrados y son beneficiosos para nuestra salud y nuestra economía. Fijaos, los anfibios se alimentan de una gran cantidad de mosquitos, se alimentan de garrapatas, ¿vale? De invertebrados que en el caso de proliferar podrían causarnos importantes daños a nuestra salud, incluso a la economía, ¿no? Las plagas forestales, las plagas de los cultivos, son grandes insecticidas naturales de los anfibios. Por tanto, pues nuestros amigos, si queremos conservarlos y que salgan adelante. En cambio, bueno, las malas noticias son que en general los anfibios no van muy allá, de hecho son el grupo vertebrado más amenazado de todo el planeta. En estas dos figuras podéis observar, en la de arriba, que Europa, España, tiene color verde, tiene un porcentaje importante de especies que están desapareciendo por cuadrícula, ¿vale? Pero más alarmante visualmente parece la imagen de abajo, en la que se observa como casi el 100% de las especies que tenemos en España, fijaos, casi el 100%, sus poblaciones están decreciendo. Esto es súper alarmante, ¿no? Y la pregunta que nos hacemos, y ya para ir acercándonos a la Comunidad de Madrid, es ¿y qué ocurre, qué está ocurriendo en nuestra región? Fijaos, la Comunidad de Madrid, la región con mayor densidad de población de España, la tercera comunidad con más población y una de las ciudades europeas también con mayor densidad, ¿no?, de población. ¿Qué está ocurriendo en la Comunidad de Madrid? Pues vamos a intentar conocerlo. En un paisaje idílico en el que pues creo que todas las que estamos escuchando este vídeo, o viendo, mejor dicho, este vídeo,
pues nos encantaría estar, ¿no? Es un ambiente en el que pues tenemos pues nuestras montañitas, nuestro sol sonriendo, puntos de agua por todos los sitios. Además, si queremos nos vamos debajo de la nube o nos vamos debajo del sol, ¿vale? Esto es un sitio donde a mí, por ejemplo, me encantaría vivir. De hecho, si salimos así por la noche, si buscamos un poquito más, vamos a encontrarnos que hay anfibios por todos los sitios, ¿no? En este ambiente tan maravilloso. Algunos, bueno, mejor dicho, la mayoría de ellos están ligados a los puntos de agua, pero hay otros anfibios que están por el medio terrestre refugiados o dispersándose, ¿vale? ¿Qué sitios en la Comunidad de Madrid nos podemos imaginar de esta manera? Pues lo que más se parece a mi dibujo de Paint puede ser la Sierra de la Cabrera, que vemos en la imagen, ¿vale? La Sierra de la Cabrera pues tiene su montañita, tiene sus bosques, etc. Pero fijaos que tiene extensiones tradicionalmente dedicadas a los cultivos, a la ganadería, etc. Bien. Si subimos a la cuerda larga, podremos observar un paisaje también muy bonito, además respirando un oxígeno puro o casi puro, y nuestras vistas alcanzarán a ver casi toda la Comunidad de Madrid y veremos cerquita, por ejemplo, embalses, ¿vale? O pequeños pueblos que a lo mejor no se observan muy bien en la imagen. Bien, embalses. Los embalses sí que se aprecian perfectamente. ¿Qué decir de nuestros grandes valles de ríos, como pueden ser el río Jarama, Guadarrama, en este caso el río Tajuña, ¿vale? Deja un valle precioso donde, bueno, pues sí que se observan también campos de cultivo, pequeños pueblos, etcétera. Si hablamos del valle del Tajuña, tenemos que hablar indispensablemente también de los valles y páramos del sureste, donde el paisaje es muy distinto al resto de la Comunidad de Madrid. Os animo a que lo conozcáis. Muy marcado por esos suelos calcícolas o gipsícolas, ¿no? De yesos. Bien, en este tipo de sitios, a pesar de que pues, a veces el terreno es bastante pobre, se cultivan, ¿vale? Se cultivan cereales, pero también se han construido carreteras porque hay mucha gente que sigue viviendo en esos pueblos. Y, como no mencionar, nuestro sur de Madrid, los grandes, extensos campos de cultivo, con grandes carreteras, en este caso de peaje. Pues todo esto, ¿por qué lo cuento? Porque este paisaje que yo me había montado en la cabeza no parece que se corresponde con lo que tenemos en la Comunidad de Madrid, y es más bien un paisaje lleno de perturbaciones, donde, como podéis observar, numerosos factores de amenaza, que luego comentaré todos ellos, podrían estar afectando, y de hecho vemos muchísimo menos anfibios en el dibujo porque los tamaños poblacionales se han reducido y además, y lo que es muy relevante, es que hay factores, como pueden ser las carreteras, las ciudades, que están interrumpiendo el flujo entre las poblaciones de anfibios. Si las poblaciones de anfibios se van perdiendo, si poco a poco van disminuyendo los tamaños poblacionales y se extinguen las poblaciones, al final no pueden recuperar otras poblaciones, no pueden recuperar esas poblaciones porque no pueden pasar. Tienen muchas barreras y esto es lo que se conoce, ¿no?, como una clara fragmentación poblacional. Bien, ¿cuáles son los principales factores de amenaza que tenemos en la Comunidad de Madrid? Bueno, en primer lugar, como podemos intuir todos, estamos ante un todavía crecimiento demográfico y eso ha conllevado también a la construcción de nuevas ciudades o de la ampliación, mejor dicho, la ampliación de las ciudades, ¿no?, como por ejemplo Madrid capital. Se están construyendo numerosas extensiones en zonas donde pues había puntos de agua o donde había ecosistemas terrestres que utilizaban los anfibios y, por supuesto, el resto de la biodiversidad para cumplir sus funciones vitales. ¿Qué decir de las carreteras? En las últimas décadas no solamente se han construido nuevas carreteras, sino que se han ampliado muchas de ellas, se han convertido en autopistas o en autovías, algunas que antes tenían un tránsito bajo, y además, como ha crecido la población, hay mucho más tráfico que antes, ¿vale? Los anfibios tienen un problema cuando intentan pasar las carreteras, pero le pasa a todos los vertebrados, ¿vale? Intentan cruzar, no saben que son depredadores y les acaban pillando. De hecho, a los anfibios les ocurre una cosa, y es que se quedan parados cuando ven un coche porque se piensan que, su estrategia antidepredatoria es: me quedo parado, me hago a lo mejor un poquito grande y así los depredadores pues no les llamo la atención o les asusto un poco y tal. Claro, asustar a un coche
no es eficaz y al final los anfibios, que además son lentos en pasar las carreteras, mueren atropellados en masa. Luego tenemos la contaminación del aire, del agua, del suelo, que como os he contado antes, los anfibios son muy sensibles a esos contaminantes, sobre todo por su ciclo metamórfico y por esa piel tan permeable y desnuda que tienen. Paradójicamente, podríamos pensar que está creciendo toda la Comunidad de Madrid, pero es que hay zonas que lo que está ocurriendo es que se están abandonando. Pasa en el sureste, en zonas de la Sierra del Rincón, donde antes se construyeron puntos de agua, por ejemplo, abrevaderos, albercas, que satisfacían, por ejemplo, regar un pequeño huerto, la trashumancia o dar de abrevar al ganado. Ahora esas actividades, como ya la gente no vive en los pueblos, se están abandonando las actividades tradicionales en pro de otras actividades extensivas que no requieren estos puntos de agua y que son evidentemente mucho más perjudiciales. Los puntos de agua quedan abandonados y entonces los anfibios que se habían adaptado a reproducirse en esos puntos artificiales porque los naturales ya no les quedaban, ¿vale? Porque habíamos construido estos puntos artificiales donde había, o aprovechando el agua de los puntos naturales, entonces se quedan sin ninguno de los dos puntos, naturales o artificiales, y al final no tienen donde reproducirse y acaban extinguiéndose, ¿vale? Esto es un problema que está ocurriendo, un problema real que está ocurriendo, por ejemplo, en el sureste de Madrid. Luego el tema de las enfermedades. Sabemos hay enfermedades que están afectando en las últimas décadas especialmente a los anfibios porque, como sabemos, la globalización ha expandido patógenos, ha pasado con el COVID, a los cuales los anfibios, o nosotros, en este caso con el COVID, no estábamos adaptados a ellos, ¿vale? Pasa con enfermedades como la quitridiomicosis o el ranavirus, causado por virus, mejor dicho, por hongos o por virus respectivamente, a los cuales los anfibios no estaban adaptados, y entonces en determinadas zonas, por ejemplo en la Sierra de Guadarrama, con el caso de la quitridiomicosis, está fulminando, está diezmando completamente a especies como el sapo partero, ¿vale? Y después tenemos, y no porque sea más pequeña la imagen, menos impactante, la presencia y expansión de especies exóticas invasoras, cangrejos, peces o galápagos, que no vivían aquí, que no han vivido nunca aquí y han llegado a través, por ejemplo, del comercio, y que se han aprovechado de que los anfibios no han coexistido, no han compartido pasado evolutivo con ellos, entonces no saben reaccionar bien cuando encuentran un depredador exótico, ¿vale? No estaban adaptados porque al final no perciben esos indicios de depredación, entonces es muy fácil para estas especies, que además suelen ser especies en general muy fuertes, muy generalistas, muy todoterreno, pueden cazarlos con muchísima facilidad porque los anfibios no saben reaccionar muy bien, ¿vale? Es un problema gigante, se han expandido por todos los lados, por los arroyos y por los ríos se han expandido de manera, entre comillas, natural, ¿no? Primero colonizaron de manera artificial y luego se han reproducido, pero seguimos liberando todavía, seguimos soltando cangrejos o peces en sitios donde no los ha habido nunca y donde no podrían colonizarlo de manera natural, entre comillas, ¿vale? ¿Qué implican todos estos factores de amenaza? Pues lo primero, producir declives, ¿vale? Acabar en extinciones locales, al final con pocos individuos reproductores y con impactos constantes, los anfibios de una población determinada se acaban extinguiendo, y todo esto podría o puede, porque ya lo hemos constatado, estar produciendo cambios importantes en la distribución de muchas especies en la Comunidad de Madrid. Fijaos la Comunidad de Madrid, y por presentar ahora las especies, que sepamos que tiene una gran heterogeneidad paisajística, ¿vale? El mapa de la izquierda podemos observar cómo la altitud es muy diferente, cómo es muy variable entre, por ejemplo, la cuenca del Alberche, la cuenca baja del Alberche o la cuenca baja del Tajo, que está en torno a 430, 440 metros sobre el nivel del mar, frente a la Sierra de Guadarrama. Importante saber, ¿no? Que no solamente tenemos la sierra de sustrato silicio, ¿vale? Granitos, fundamentalmente, sino una zona de transición hacia lo que se considera la rampa de Madrid, ¿vale? Esta zona de transición va bajando en altitud, se aprecia muy bien, por ejemplo, bajando de los puertos de Galapagar, ¿vale? O de Valdemorillo. Es una zona de transición que nos lleva a la cuenca de Madrid, la zona donde abundan, y se ve muy bien aquí,
las ciudades, los campos de cultivo, etc. Y después tenemos una zona más encajonada entre los valles, o mejor dicho, entre los ríos Henares y y Jarama. Tenemos el sureste de Madrid, que tiene sustrato, en vez de ácido, como ocurre en la sierra, tiene sustrato básico. Se asientan los páramos, las vegas y las cuestas sobre calizas, sobre yesos, ¿vale? Eso va a dar también una vegetación muy diferente. Y en el mapa de uso de suelo vemos las zonas silíceas, las zonas más montañosas, más altas, menos antropizadas, aunque también sufren un grado alto de humanización. Pero vemos sobre todo zonas boscosas, mucho bosque, mucho matorral. Luego sur y este de Madrid, campos de cultivo, y el sureste combina los campos de cultivo con zonas, por ejemplo, de matorral, con encina, matorral mixto mediterráneo, coscoja, etc. Bien. ¿Y qué implica que tener una Comunidad de Madrid muy variada? Que también tenemos una gran variedad de puntos de agua, donde los anfibios se reproducen. Fijaos, se pueden reproducir en ríos, poco porque hay muchos depredadores, incluidos especies exóticas invasoras. Se reproducen también en arroyos, esto les encanta. Los arroyos temporales que se secan en verano les encantan, porque saben que donde se secan en verano no hay peces, porque los peces se morirían. Entonces para ellos es genial, me reproduzco, mis larvas completan el ciclo en 3, 4, 5 meses, luego se seca el agua, no hay depredadores, no hay demasiados depredadores, porque depredadores tienen siempre, ¿vale? Y les van genial los arroyos temporales. Los embalses, también algunas especies un pelín más adaptadas a depredadores como los peces, sí que se pueden reproducir en algunos embalses o pequeños embalsamientos de agua. Charcas temporales, lagunas temporales, ¿vale? Les encantan, uno de los puntos favoritos de los anfibios. Lagunas de alta montaña, como ocurre en las lagunas de Peñalara. Charcas artificiales, que tienen un fin ganadero, cinegético, o muchas veces, y afortunadamente, se construyen charcas en pro de los anfibios, ¿vale? También tienen una importancia muy relevante. Ahora, lo mejor es que sean charcas temporales, es decir, construyamos charcas que luego se sequen en verano para que ellos entiendan que es el típico punto de agua que han tenido en su historia evolutiva. Abrevaderos, albercas, cumplen una función muy importante para los anfibios, a la par que compatible con otras actividades, ¿no? Ganaderas o agrarias. Las piscinas abandonadas, a veces reconvertidas en albercas, también son muy interesantes para los anfibios. ¿Qué decir de los estanques? Que también nos hemos mirado en los últimos años todos, bueno, todos los que hemos podido. Estanques como el Retiro también ofrecen reproducción, a pesar de tener carpas o cangrejos, en algunas zonas para la rana común. Campos de cultivo, donde acumulan agua unos meses para que algunas especies puedan reproducirse. Lo mismo que ocurre con los charcos en los caminos, hay que respetarlos, porque ahí se reproducen especies como el sapo corredor, ¿vale? O canteras naturalizadas, zonas donde se ha extraído mucho material y bueno, pues como hemos tocado el nivel freático o es impermeable la roca, acumula muy bien agua y los anfibios pueden utilizarlas. Además tienen mucho refugio en estos sitios porque hay mucha roca y hay muchas galerías. Por todo ello tenemos la suerte, la inmensa suerte, pero también la inmensa responsabilidad de contar con 16 especies autóctonas de anfibios, ¿vale? 5 urodelos y 11 anuros, que paso a contar a continuación. Las podemos agrupar en 4 comunidades. Primero tendríamos la comunidad de las especies cosmopolitas, es decir, las especies que están por todos los, o por casi todos, bueno, esto es delicado, pero bueno, podemos encontrarlos aproximadamente por todos los sitios. Es delicado porque hay algunas especies que no están tan bien. El primero es el sapo corredor, ¿vale? Que pongo su sonido, espero que se escuche bien, ¿vale? Bien, el sapo corredor es una especie muy abundante en gran parte de la península ibérica, pero también en la Comunidad de Madrid, que bueno, se diferencia muy bien porque tiene las pupilas horizontales, vemos aquí, pupila horizontal con iris verdoso, en general tienen tonos verdosos, más verdosos los machos que las hembras, vemos al macho encima de la hembra, aproximadamente unos 8, 9, 10 centímetros, se caracterizan porque van corriendo, ellos pegan unas carreras importantes, por eso se les llama sapo corredor. Tienen un ciclo larvario muy rápido, en 1 mes y medio aproximadamente las larvas son capaces de salir del agua, de completar la metamorfosis. ¿Y qué estrategia tienen? Pues me reproduzco en sitios donde hay muy poca
hay poca agua, aguanta poco tiempo y en esos sitios no tengo muchos depredadores y entonces mis larvas pues saldrán adelante. Muchos años no salen adelante, pero como estos sapos viven unos cuantos años, con que cada 3, 4, 5 años haya una buena oleada, ¿no?, de pequeños sapitos, pues está bien. De hecho, le va bastante bien en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, sí que, por ejemplo, recibe muchos atropellos, ¿vale? Es una especie muy atropellada en las carreteras. Bien, paso a la siguiente, la rana verde común. La rana común, tamaño, las hembras parecido a los sapos corredores, unos 10 centímetros, los machos más pequeños, alrededor de 7 centímetros. Es una especie también muy abundante en la península ibérica y, por consecuencia, también abundante en la Comunidad de Madrid. A diferencia del sapo corredor, la rana común utiliza puntos de agua con mayor hidroperiodo, que aguanten más tiempo. Además, la rana común suele acudir un poquito más tarde a reproducirse, aproximadamente en abril, entonces si la charca se seca en mayo no le da tiempo a completar el ciclo. Entonces es habitual encontrárnosla en puntos de agua permanentes o casi permanentes, ¿vale? Tiene la piel bastante desnuda, el tímpano, aunque no se aprecia aquí muy bien porque se ven los sacos vocales de los machos, es grande, ¿vale? Y morro puntiagudo, ¿vale? Patas largas y preparadas con palmeaduras para desplazarse perfectamente, para nadar perfectamente en el agua, ¿vale? Ahora voy con dos especies que son más escasas o tienen, mejor dicho, tienen distribuciones más fragmentadas en la Comunidad de Madrid, pero están, digamos, tienen una distribución amplia y están por numerosas zonas. El primero es el sapillo pintojo, que canta de esta manera, aunque es muy raro escucharlo cantar, ¿vale? Bien, el sapillo pintojo es una especie que es bastante discreta, tiene la piel también, bueno, con muy pocas verrugas, muy lisa, entonces necesita vivir en puntos de agua, o sea, en zonas donde haya cierta humedad, en puntos de agua que siempre tengan agua o siempre tengan humedad, ¿vale? Es habitual encontrárnoslo, por ejemplo, en pequeños manantiales, en pequeños arroyos, ¿vale? O en pequeños incluso abrevaderos o albercas que sean de poca profundidad. Tienen un ciclo larvario muy rápido, en un mes son capaces de salir del agua, ¿vale? Son tamaño alrededor de 7 centímetros, muchas veces se confunden con ranas, ¿vale? Y se distingue bien, lo primero, no tiene ese tímpano visible que tiene la rana común y tiene la pupila en forma de gota invertida, ¿vale? Problemas del sapillo pintojo, que ha sufrido la degradación y la pérdida, han desaparecido muchos de sus puntos de agua. Al final es el principal problema que tienen los anfibios, la pérdida de puntos de agua. El sapillo pintojo necesita puntos en buen estado de conservación, sin demasiados contaminantes, y esos puntos ya quedan poquitos en zonas donde el sapillo pintojo tradicionalmente ha existido. Y luego tenemos la cuarta especie cosmopolita, es el sapo común, que lo conocemos, el escuerzo. Se llama sapo común, pero desafortunadamente cada vez es menos común, ¿vale? Es una especie que es grande, alrededor de 15 centímetros, 16 centímetros las hembras, un poquito más pequeños los machos, que se caracteriza muy bien por el iris rojizo, ¿vale? Y la pupila horizontal también, como el sapo corredor. Este sapo lleva a cabo largas migraciones a los puntos de agua desde sus zonas de refugio, ¿vale? Es una especie que se mueve bastante, relativamente bastante, a lo mejor se puede mover 1 o 2 kilómetros, ¿vale? Y en esas largas migraciones suele encontrarse con problemas como las carreteras, ¿vale? Una especie muy lenta que es muy atropellada. Tenemos, de hecho, algunas representaciones de carreteras, como la M301 en San Martín de la Vega, que casi ha extinguido las poblaciones de sapo común. Además, el sapo común tiene otro problema, y es que acude a puntos de agua de cierta entidad, porque las larvas requieren 3-4 meses de estar en el agua. Entonces, esos puntos, si se han perdido, si se ha extraído el agua o si han desaparecido, al final esa filopatria que tiene el sapo común luego les hace muy difícil encontrar otros puntos de agua de ese estilo en las cercanías, ¿no? Entonces nos encontramos con sapos comunes que van a reproducirse y no tienen su punto de agua y les va a regular, ¿vale? Después tenemos el grupo de las especies montanas, que son las especies que están más ligadas a las montañas. La primera y una de las favoritas de naturalistas, ¿no? Uno de los anfibios favoritos es la salamandra común. La salamandra es un urodelo que puede pasar de los 15 centímetros de longitud, que se caracteriza por ese color negro con manchas amarillas, en el caso de las salamandras del sistema central, ¿vale?
Vemos que está muy ligada o al norte de España o a zonas más montañosas, ¿vale? Una especie que se reproduce muy bien en pozas de los arroyos, ¿vale? La salamandra hay que tener en cuenta que no pone huevos, ¿vale? Es el único anfibio de Madrid que no pone huevos, entonces en vez de poner los huevos lo que hace es que pare larvas. En esas pozas de los arroyos de montaña acude, pare sus larvas, pare menos larvas que si tuviera que poner huevos, ¿vale? A lo mejor pare 20, 25 larvas, va repartiéndolas por las diferentes pozas y esas salamandras en 4 o 5 meses pues saldrán adelante y saldrán del agua y se convertirán en pequeños adultos, ¿vale? Una especie que en la Comunidad de Madrid el 90% de los puntos son arroyitos, ¿vale? Pero también es capaz de reproducirse en pequeños abrevaderos. Bien, la rana patilarga, que también es complicado escucharla cantar, canta de esta manera. Y no solamente es difícil porque sea un poquito discreta, sino que es difícil porque es una especie que está muy amenazada en Madrid, que solo se encuentra en determinadas zonas de la sierra, y bueno, pues entonces localizar sus cantos es más complicado. Al igual que la salamandra, vive casi exclusivamente en arroyos, ¿vale? Suele estar un pisito por debajo de la salamandra en altitud y casi ya coexistiendo con las zonas donde llegan los peces que son depredadores de esta especie. La rana patilarga mide alrededor de 6-7 centímetros como mucho, ¿vale? No sé si vamos a poder ver, voy a pasar para adelante y para atrás para que podamos ver, vale, bien. La rana patilarga pertenece a las ranas pardas, que son un complejo de ranas que se caracterizan, entre otras cosas, por esta máscara facial oscura. Tienen 2 pliegues dorsolaterales a los dos lados del cuerpo, ¿vale? Pupila horizontal, marroncitas o rojizas, ¿vale? Y suelen vivir, suelen estar en torno a los arroyos. Especie que ha desaparecido de numerosos puntos de agua donde sí que se había constatado su presencia 20 años antes. Bien, pasamos a la siguiente. Este sería el siguiente, el sabo partero común. El sabo partero común se encuentra en 2 zonas en la Comunidad de Madrid, primero en las montañas y luego en el sureste. Luego hablamos del grupo del sureste. Una especie que, en vez de reproducirse en el agua, se reproduce en la tierra. Emiten estos cantos, se buscan y después del amplexo el macho se enrosca los huevos fecundados que los va a llevar aquí varias semanas para protegerlos de los depredadores. Después de varias semanas acude a los puntos de agua, libera las larvas y empieza el ciclo larvario en el agua y ellos se desentienden ya. Han hecho ese cuidado parental y las larvas pues tirarán adelante. Son larvas que pasan mucho tiempo en el agua, por tanto van a sitios con aguas que duran bastante tiempo. El sabo partero se caracteriza muy bien por tener el tímpano visible, la pupila vertical, ¿vale? A ver si soy capaz de pasar esto para arriba. La pupila vertical, pequeño tamaño, 5 centímetros, y se diferencia del otro sabo partero, el sabo partero ibérico, porque en la palmeadura, aparte de que este es más estilizado y el otro es más rechoncho, el sabo partero común, que empieza por C, tiene 3 letras, la tercera letra del abecedario tiene 3 tubérculos palmares en las manos, ¿vale? El sabo partero ibérico, que tiene la B, el abecedario es la segunda letra en él, tendría 2 tubérculos palmares. Bien, el sabo partero común, lo que le ha ocurrido en la Sierra de Guadarrama, como he contado antes, la presencia de especies exóticas invasoras y de enfermedades emergentes le ha reducido su distribución a puntos en los que muy poquitos individuos quedan todavía para reproducirse. En la Comunidad de Madrid se ha llevado a cabo un proyecto de reintroducción y aún así la especie lo está pasando regular, ¿vale? Bien, pasamos a las especies de piedemonte y de rampa, que fundamentalmente se encuentran, habitan zonas un poquito más bajas en la sierra y de rampa. El primero sería el gallipato, el urodelo más grande que tenemos, que se diferencia muy bien por esta línea o estos puntos que son en realidad protuberancias por donde sacan las costillas cuando se ven amenazados, ¿vale? Que son urticantes e intentan disuadir a los depredadores. Son muy grandes, bueno, muy largos, pueden llegar hasta 30 centímetros, ¿vale? Y viven en general en todo tipo de puntos de agua que estén en relativamente buen estado de conservación y que sean temporales, ¿vale? Que se acaben secando en la época seca. Es un endemismo del norte de África y de la península ibérica que, como vemos, está por casi toda la Comunidad de Madrid. Lo que pasa que en el centro y en el sureste de Madrid quedan muy pocos núcleos de población, la mayoría de ellos están en la zona de rampa.
habita zonas bajas, no le gusta, digamos, subir en altitud, ¿vale? Y es un importante, como sabemos, controlador de plagas. Luego tenemos los tritones verdes. Tenemos dos tritones verdes, el tritón jaspeado, que estaría en la mitad norte de la península ibérica, y el tritón pigmeo, que estaría en la mitad sur. En este caso, el tritón jaspeado está por debajo del sistema central, en la zona de la Sierra de la Cabrera, Valle del Lozoya, Sierra del Rincón, ¿vale? Y se distingue muy bien por esos colores tan bonitos, llamativos, verdes, una banda importante de manchas negras más o menos interconectadas y un vientre que consta de fondo negro con puntos blancos, o a veces se puede interpretar como puntos negros sobre fondo blanco, ¿vale? Pero son puntos. Esto es importante para diferenciarlo del tritón pigmeo, ¿vale? Que el tritón pigmeo es un poquito más pequeño y en cambio tiene esas manchas más negras más pequeñas, y en cambio el vientre tiene o dispone de manchas grandes sobre fondo blanco, ¿vale? Al igual que el tritón jaspeado, se reproduce en charcas con abundante vegetación de carácter temporal. Los adultos, las hembras de esta especie y del jaspeado, enrollan los huevos fecundados uno a uno en las hojas y en la vegetación de los puntos de agua, ¿vale? Mientras que el tritón jaspeado se quedaría aproximadamente por Miraflores de la Sierra o Guadalix, el tritón pigmeo aparece a partir de Soto del Real hasta ya el suroeste madrileño, Cenicientos, y ya se une con el resto de las poblaciones de sur de Ávila y norte de Toledo. Después tenemos el tritón ibérico, una especie que nos ha sorprendido en los últimos trabajos porque está en bastante peor estado de conservación que estaba hace décadas. Es una especie más pequeña que los tritones verdes o el gallipato. De hecho, el tritón ibérico a lo mejor no alcanza más de 8 o 10 centímetros. Se caracteriza muy bien por ese vientre naranja intenso que tiene, con puntos grandes negros, ¿vale? Y vive, porque es más pequeñito, vive en zonas más refugiadas, como pueden ser pequeños arroyos, pequeños abrevaderos, donde intenta no coexistir con muchas otras especies que, por ejemplo, podrían alimentarse de sus larvas, como puede ser el gallipato o los tritones pigmeos, en este caso, ¿vale? Es una especie, como digo, que a pesar de que veis que tiene una distribución aparentemente continua, no lo es. Tiene grupos muy desconectados porque han perdido puntos de agua en los últimos años y estos pequeños humedales donde ellos se reproducen. Después tenemos al sapo partero ibérico, muy parecido al sapo partero común, como decía, es más rechoncho y tiene dos tubérculos palmares en las manos. Canta muy parecido, tiene un ciclo larvario bastante más o un poco más rápido que el partero común en la Comunidad de Madrid, y eso le permite, bueno, un poco más rápido, que pueden ser 4 o 5 meses, ¿vale? Pero le permite reproducirse en arroyos temporales, que se sequen a lo mejor en julio o principios de agosto, ¿vale? Vive casi exclusivamente en arroyos, se puede encontrar en algunas charcas, pero le encantan los arroyos, es un habitante especialista de arroyos que estén en buen estado de conservación, ¿vale? Bien, después tenemos al sapo de espuelas, que tiene una distribución muy parecida a la del gallipato. Es casi un endemismo ibérico también, pero le tenemos en el sur de Francia. Y en la Comunidad de Madrid se encuentra sobre todo en la zona de Rampa, pero también hay algunos núcleos por el sureste. No suele subir en altitud, aunque hay algunas zonas, por ejemplo, en el puerto de Canencia o bueno, en algún puerto así pequeñito de montaña que sí que pueda estar, pero en general no pasa bien las montañas, ¿vale? Es relativamente grande, mediano grande, puede pasar de los 10 centímetros algunos ejemplares, pupila vertical también, ¿vale? Y lo que le caracteriza es que tiene una espuela en la extremidad posterior, que es un tubérculo metatarsiano que está endurecido y con el que le ayuda a acabar en zonas sueltas, ¿vale? Cerca de los puntos de agua. A ellos les encanta vivir en puntos como lagunas temporales, que tengan agua durante bastante tiempo, porque las larvas son muy grandes y necesitan agua durante al menos 3-4 meses. Canta de esta manera, como un cacareo. Y con este pasamos a las ranitas verdes, ¿vale? Primero tendremos la ranita de San Antonio. La ranita de San Antonio, igual que la ranita meridional, son dos ranas pequeñitas, 5 centímetros, verdes, que se diferencian
primero por el canto y segundo, morfológicamente, porque tienen la ranita de San Antonio una banda que va desde la cabeza hasta la parte trasera del animal, ¿vale? Eso es la diferencia de la ranita meridional. Vive en zonas, se reproduce en puntos de agua con abundante vegetación y le encanta aquellas charcas que tienen matorral espinoso donde los adultos puedan meterse y estar cobijados de los depredadores. En la Comunidad de Madrid tiene dos núcleos principales, uno en mejor estado de conservación que el otro, que podrían estar uniéndose a través de la provincia de Ávila. Pero que no nos engañe esta distribución, es una especie que cada vez está en peor estado de conservación. Hemos detectado extinciones en los últimos años importantes y de hecho en el suroeste de Madrid es muy escasa, ¿vale? Porque ha perdido puntos de agua importantes, las especies exóticas invasoras han colonizado muchas de sus charcas y además viven muy pocos años. Entonces tienen muy poquitos años para poder reproducirse y que los renacuajos salgan adelante. Es una especie que estamos estudiando más a fondo porque todavía no terminamos de comprender cuáles son los motivos concretos de que las poblaciones cada vez vayan a peor. Canta de esta manera, a diferencia de la ranita meridional que canta de esta manera. Bien, la ranita meridional es una especie que es muy parecida morfológicamente a la ranita de San Antonio y que en las últimas décadas ha colonizado la Comunidad de Madrid. En los años 80 no se había detectado la especie, en los años 2000 solamente se detectó en el municipio de Cenicientos y ahora se ha detectado incluso en el municipio de San Martín de Valdeiglesias. Vive en charcas muy parecidas a la ranita de San Antonio, con abundante vegetación, y parece que es de hecho la especie que mejor se está colonizando actualmente, o que más se está expandiendo, ¿vale? Una especie que habrá que estudiar en los próximos años a ver hasta dónde llega. Y después vamos con las especies del sureste. Tenemos a sapo partero común, que he hablado de él porque tenía núcleos en la Sierra de Guadarrama y tiene un núcleo muy importante en el sureste de Madrid, donde se reproduce, como he comentado antes, en abrevaderos. Alrededor del 90% de las poblaciones se reproducen en puntos de agua de origen artificial. Si les quitamos esos puntos o no los arreglamos, las poblaciones se van a ir al garete. De hecho, se están yendo en muchas zonas porque ya los abrevaderos son inservibles, ¿vale? Especie que, por tanto, está sufriendo problemas de conservación en el sureste. Y después tenemos al sapillo moteado común, uno de los emblemas del sureste de Madrid, pequeñito, 5 centímetros como mucho, pupila vertical, aspecto mucho más estilizado, patas más largas que los sapos parteros, ¿vale? Y vive se reproduce sobre todo en canteras o puntos de agua de origen natural, como arroyos que aguanten 2-3 meses el agua, en el sureste de Madrid, ¿vale? Lo tenemos todavía en el propio municipio de Madrid, ¿vale? En la zona de los Berrocales, y especie que está amenazada en la Comunidad de Madrid por sus problemas en estos puntos donde se reproduce y la aparente desconexión poblacional que presenta. Fijaos por qué canta de esta manera. Y por último, he dicho 16 especies, pero son 16 más 2. Dos especies que alóctonas han llegado a la Comunidad de Madrid por diferentes medios y que están, en el primer caso, causando estragos. El tritón alpino llegó en los años 70 a las lagunas de Peñalara, introducido desde los lagos de Covadonga, portando patógenos que le está afectando muy gravemente a los anfibios autóctonos de las lagunas de Peñalara y además depredando sobre las larvas, ¿vale? Esta especie se ha constatado que está expandiéndose por diferentes humedales de Peñalara. Y después tenemos al sapo partero almogávar, una especie detectada hace 2 años en un vivero de la ciudad de Madrid, que había llegado a través de las plantas desde la provincia de Barcelona. Llegaron muchos individuos y se reprodujeron en el vivero. Esto, fijaos, es un problema porque, aunque ya se sabe, para insectos, para invertebrados, llegan especies incluso venenosas desde otras zonas dentro de las plantas, por el comercio de las plantas. Pero también están llegando a anfibios y esto ya ha sido el colmo. Una población que se ha asentado y se reproduce en un vivero de Madrid. ¿Y qué podemos hacer para terminar por ayudar a los anfibios? Bueno, esta diapositiva nos indica un poco cuál es el plan de actuación. Lo primero es que tenemos que mejorar áreas para que los anfibios cumplan sus 4 funciones principales: reproducirse, refugiarse, alimentarse y desplazarse. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues reduciendo, erradicando el impacto de amenazas, construir infraestructura azul y verde y hoy estamos en un centro de educación ambiental y me hace mucha ilusión decir que la educación ambiental es imprescindible para que los anfibios y el resto de la biodiversidad puedan salir adelante. Es nuestro altavoz
para informar de la importancia que tienen y qué tenemos que hacer para conservarles. Entre las acciones que podemos hacer nosotros, las administraciones públicas, las entidades privadas, lo primero, desinfectarnos el material para prevenir el contagio de enfermedades, ¿vale? Con Virkon o con lejía desinfectaremos después de ir a un punto de agua, porque sabemos que los patógenos permanecen vivos en partes húmedas de nuestro material, y podemos seguir colaborando cuando encontremos alguna extinción o veamos una mortalidad masiva de anfibios. Podemos colaborar con SOS Anfibios para que tomemos muestras y analicemos qué es lo que ha ocurrido y si es alguna enfermedad, ¿vale? Control de especies exóticas invasoras. Y fijaos, no pongo erradicación porque en muchas zonas es muy difícil erradicar una especie exótica invasora. A lo mejor se puede erradicar en un pilón concreto, pero en general tenemos que controlarlo, y es urgente controlar a las especies invasoras para que no sigan proliferando. Por ejemplo, pesca eléctrica, como se ha hecho de forma efectiva en Peñalara, trampas de Galápagos, de cangrejos, de peces, o incluso bombas de extracción de agua en zonas o en puntos de agua pequeñitos, donde desecando el punto podamos atrapar a todos los animales que estén, o incluso que se mueran, ¿no? Los animales que no tendrían que estar aquí porque han llegado por sus propios medios, o sea, por medios humanos, ¿vale? En carreteras, fijaos, porque se hacen muy poquitos pasos de fauna, pero son efectivos cuando se hacen, o eso se piensa, y lo que se han hecho ha sido campañas de trasladar anfibios de un lado a otro. Estos son parches que se ponen. En realidad deberíamos acondicionar las carreteras para que los anfibios pudieran pasar de manera autónoma por las alcantarillas o los canales que discurren por debajo de las carreteras, ¿vale? También las señales de tráfico. Esto lo que hace es permitir que la gente sepa que hay anfibios que en épocas de lluvia pasan por las carreteras, porque mucha gente no lo sabe, sigue a la misma velocidad sin preocuparse de mirar el suelo, y entonces pasan desapercibidos, ¿vale? La restauración de zonas degradadas, por ejemplo las canteras, es muy efectivo acondicionar los puntos de agua y el entorno terrestre aledaño, ¿vale? Es muy importante y también es una de nuestras prioridades, ¿no? como ser humano que está degradando diferentes lugares. De la misma manera, identifiquemos barreras y corredores ecológicos. Muchas de las carreteras, ciudades, campos de cultivo ofrecen resistencia al paso de anfibios, ¿vale? Tenemos que intentar que nuestras acciones de mitigación de amenazas y de crear infraestructura verde, por ejemplo charcas o refugios, vayan acorde con las zonas donde los anfibios podrían estar desplazándose, porque ya tenemos un panorama tan fragmentado que la conectividad es esencial, conocer estos aspectos de las especies para poder hacerlo de manera efectiva, ¿vale? Creación de charcas artificiales, por favor que sean temporales, las charcas artificiales que creemos, y que sean adecuadas a las diferentes características ecológicas de las especies, ¿vale? Fijaos, tenemos charcas de muchos tipos diferentes y así se están haciendo en la Comunidad de Madrid. La colocación de rampas de entrada y salida. Sabemos que los anfibios y otros animales se quedan atrapados en muchos puntos de agua, se ahogan o si hace mucho sol se desecan. Además, los anfibios queremos que entren a esos puntos de agua, pues construyámosles rampas de acceso y de salida que funcionan perfectamente para ellos. Vallado de charcas, ¿vale? Y si decimos, bueno, es que tiene que ser compatible con la actividad ganadera, no pasa nada, hacemos un semivallado de charcas. Esta charca está en Colmenar Viejo, funciona perfectamente porque las vacas entran a la mitad de la charca, no pisan a los anfibios, no sueltan los excrementos directamente donde se encuentran los anfibios, y los anfibios se reproducen en las zonas donde hay vegetación, donde crece la vegetación, que están valladas y donde no pasan los ungulados grandes, ¿no? Limpieza de puntos de agua, tanto de origen artificial como natural, están muy contaminados y debemos actuar, por ejemplo, con campañas de educación ambiental, con empresas, con asociaciones se pueden llevar a cabo. Respetar las cunetas y los campos de cultivo, donde se reproducen muchos anfibios. Son muy importantes estos puntos, aunque nos pensemos que no, cumplen una función ecológica imprescindible para especies como el sapo corredor, ¿vale? Pero en cambio atropellamos muchas veces a los animales porque queremos incluso a veces aposta salpicar, ¿no? Y pasar por los charcos. La conservación del lindes y la creación de refugios. Los anfibios, igual que otros taxones, necesitan durante el día estar bien refugiados. Y, por supuestísimo, la educación ambiental es esencial para que conozcamos
cuáles son los problemas, qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que debemos hacer bien y las repercusiones que tiene un buen estado de conservación de las poblaciones de anfibios para nosotros y para los ecosistemas en general. Y la última pata es la inversión en proyectos de investigación. Faltan muchos aspectos por conocer, ecológicos, de genética de poblaciones, cuánto se mueve un anfibio, cuánto vive un anfibio, y esto se puede hacer a través de inversión en proyectos de investigación, que estamos llevando a cabo, que están llevando a cabo muchos grupos, pero necesitamos seguir haciéndolo y seguir informando sobre declives que vayamos detectando en el corto plazo para poder actuar rápido antes de que sea demasiado tarde y ya la población se haya extinguido. Bueno, he contado todo lo más resumido posible que he podido. Seguro lo podría haber hecho mejor, pero bueno, podéis ampliar información y presento el libro de los anfibios de la Comunidad de Madrid que acabamos de sacar hace unos meses, que resume la información de diferentes aspectos gracias al trabajo de campo que llevamos muchos años haciendo en la región de forma muy intensiva. Tiene tres objetivos, que sirva como guía para identificar a las especies, tanto en estadio adulto como larvas, como puestas de anfibios, para que vayamos al campo y sepamos qué especie es. También que conozcamos la distribución más actualizada. Nos hemos pegado unas palizas tremendas para intentar recorrernos toda la Comunidad de Madrid, todos los puntos de agua posibles, se nos han quedado muchos seguro, pero reconocer los puntos donde están ahora y no estaban antes es importante, ¿no?, de cara a la conservación. También hemos obtenido información muy interesante sobre la ecología, biología y fenología que pueden ser directamente aplicados a planes de conservación. Y finalmente, el objetivo de la conservación. Hemos identificado las principales amenazas por especie y evaluado el estado de conservación. De hecho, hemos propuesto un nuevo catálogo regional. Sabemos que el catálogo actual está bastante desfasado. Hemos propuesto un catálogo regional y estamos en contacto con las administraciones porque lo hemos hecho en base a nuestros datos sólidos de este trabajo del año 2024 en comparación con estudios previos donde también se habían hecho otros atlas de distribución. Y finalmente detallamos medidas de conservación para que todo el mundo conozca cómo puede actuar en pro de los anfibios. Y no me quiero ir sin darle crédito a los otros autores del libro y que sin ellos no hubiera sido posible. Rubén Bautista, de la Asociación Herpetológica Española, Alberto Álvarez, de la Universidad Complutense. Ambos trabajan con anfibios y con galápagos desde hace mucho tiempo. Enrique Ayllón, gerente de la AE, autor principal del libro de los reptiles de Madrid. Una de las personas que más sabe de anfibios y reptiles en España y gerente actualmente de la asociación. Goyo Sánchez Montes, investigador postdoctoral en el museo, que se dedica a la demografía genética de poblaciones de anfibios, persona que también ha trabajado muchísimos años aquí con seguimiento a largo plazo de los anfibios en Madrid. ¿Vale? Y qué decir de Íñigo Martínez Solano, investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales, la persona que hizo el anterior trabajo de actualización de distribución de especies, mi director también de tesis y bueno, pues una de las personas con mayor relevancia en Europa sobre conservación de anfibios. Todos ellos, gracias a ellos, que hoy vengo en representación de todos y por supuesto de toda la gente. Más de 250 personas han colaborado de diferentes maneras, asociaciones, entidades privadas, investigadores, naturalistas, universidades, centros de educación ambiental, etc. Todos ellos han hecho posible que hoy os pueda contar información actualizada sobre los anfibios de Madrid. Muchas gracias y cualquier duda que tengáis podéis preguntarla ahora o si no a través del correo electrónico. Muchísimas gracias. La verdad que ha sido un repaso como rápido, pero a la vez muy bien todo, muy extenso. O sea que... Bueno, he metido el acelerador. Sí, pero que has dado claves muy chulas. Bueno, hay preguntas muy bien del público. Entonces te empiezo por Rafa Mínguez, que te dice: a veces en charcos temporales, producto de fuertes lluvias que se van a secar de manera evidente, he visto renacuajos que están condenados. ¿Cómo llegan ahí? ¿Qué se puede hacer para salvarlos? Vale, Rafa, ¿verdad? Sí. Hola Rafa, ¿qué tal? Bueno, lo que un poco he contado, ¿no? Hay especies que tienen un ciclo larvario muy rápido y que aprovechan charcos en cualquier sitio para reproducirse. Ver mortalidades puede ser un poco confuso o nos podemos pensar que esto puede ser un problema grande, ¿no?
Y hay que verlo con un poco de perspectiva, porque hay años que son muy malos, como ha ocurrido pues 2019, por ejemplo, 2020, años muy malos donde no les da tiempo a completar el ciclo a los renacuajos. Pero es algo que la especie asume. La especie asume que tiene una capacidad reproductora explosiva, ¿vale? Para reproducirse. Entonces sabe que va a estos sitios y asume que hay años que no van a ser buenos. Entonces hay años que eso, nos vamos a encontrar que se están muriendo y hay otros años como este año, que está todo lleno de pequeños metamórficos que han salido del agua exitosamente. Entonces, lo que debemos hacer en estos casos es, y si es en Madrid sobre todo, es informar de estas mortalidades pues a nosotros, por ejemplo, a la Asociación Herpetológica Española, a los agentes forestales, ¿vale? Porque tenemos un sistema coordinado de información a través de los agentes forestales y entonces ver si esa mortalidad es de carácter natural, ¿vale? Si se asocia a, bueno, pues este año son las temperaturas mucho más altas que otros años, ha llovido menos, y si otros años ha habido buena explosión demográfica, bueno, tenemos que valorar todo eso y ver qué se puede hacer. Pero normalmente lo que se suele hacer es dejar que siga el ciclo natural, porque, ya te digo, son especies longevas, el sapo corredor en este caso, especies longevas que no. O sea, que se pueden reproducir otros años, ¿vale? Hay que tener en cuenta que muchas veces sí que hay impactos antrópicos que hay que reportar. Por ejemplo, si los charcos están siendo pisados por los coches, ¿vale? Si han vertido residuos, que suele ocurrir, a veces lavan los instrumentos agrarios, los lavan los charcos, ¿vale? O los abrevaderos. Entonces, todo eso hay que reportarlo porque esas mortalidades sí que no serían de carácter natural, serían mortalidades artificiales. Vale. Pero no interferir, no coger un cubito y eso echarlo no. en otro sitio. Que a lo mejor ahí también hay otros depredadores. Claro. Pero, ¿no? Es que el problema de mover bichos es que... Sin conocimiento. ¿no? Sin conocimiento, claro, o con un conocimiento que creemos que puede ser positivo, pero a lo mejor estamos generando un impacto peor, ¿vale? Porque puede ser que estamos moviendo bichos con patógenos que estaban afectados en esa zona y no lo estuvieran en otro sitio, entonces les afectamos y entonces se pueden producir episodios de mortalidad causados por nuestra acción, ¿vale? Entonces, por eso lo mejor es eso, informar y con el conocimiento que tenemos de los puntos de reproducción, etcétera, pues ya valorar si tenemos que ir a ver la zona, si tenemos que asumir que es un año que se pierde, que un año malo para él, o hay que intervenir de alguna manera. Vale. Muy bien. A ver, Belén García dice, ¿cómo les afectan los gatos silvestres a los anfibios? Vale. Bien, nosotros buena pregunta que sale... silvestres son domésticos que se han salvajado. Que se han salvajado. Esta es una pregunta que nos hacen, sobre todo cuando leen el libro, que bueno, aprovecho para... Bueno, luego lo enseño mejor. En el libro no mencionamos el tema de los gatos porque nosotros no hemos detectado un declive de los anfibios asociados a los gatos. Pero sí lo hemos asociado, o sea, sí lo hemos detectado en los reptiles. De hecho, en el libro de reptiles aparece claramente el problema de los gatos. Los gatos ocurre un poco parecido con las especies, de hecho se considera una especie exótica invasora, ¿vale? Son especies que no han coexistido, los gatos domésticos, sí. ¿Vale? No los gatos monteses. Los gatos domésticos no han coexistido con los anfibios en su hábitat natural, los reptiles, las aves, todas las especies, no están acostumbradas, ¿vale? No saben, no reciben las señales de alerta que tendrían que recibir para actuar y defenderse, ¿no? Refugiarse, camuflarse, etc. Y entonces los gatos aprovechan esa vulnerabilidad de los anfibios, de los reptiles, del resto de animales, para cazarlos de manera muy fácil. Por tanto, nosotros desde la Asociación Herpetológica lo tenemos claro, los gatos, yo tengo gatos en casa, tienen que quedarse en las casas, ¿vale? Que es algo que yo creo que los centros de educación ambiental lo decís. Sí. No pueden salir a las calles porque están perjudicando, o sea, han extinto ya especies incluso en España, ¿vale? De mamíferos, de reptiles. Los lagartos o las lagartijas, los lagartos de Canarias sobre todo, están muy afectados por los gatos que están en las islas, ¿vale? Entonces siempre hay que intentar que los gatos se queden. Ahora, respondiendo a la pregunta, no hemos detectado nosotros mortalidades de anfibios asociados a depredación de gatos. ¿Puede influir que muchos anfibios tienen veneno? Bueno, ¿No se atrevan o no? A lo mejor ya hasta que no lo han mordido. No... Claro, yo creo que son un poco atractivos en general para los gatos. En general los anfibios son un poco atractivos para muchos grupos de animales. De hecho, las nutrias, por ejemplo, o sea, se alimentan de anfibios, pero no se comen a los anfibios tal cual. Lo que hacen es que se alimentan de las tripas solamente, porque son tóxicos, muchos de ellos son tóxicos. Emiten unas sustancias tóxicas repelentes para evitar que zorros, tejones, etcétera, se los coman. Ahora, hay depredadores que se los comen igualmente, como te digo, las nutrias.
Entonces es posible que los gatos, por esa razón y porque también están más asociados a los puntos de agua, los anfibios, Claro. pues puede que quizá les eviten, ¿no? esa Teniendo determinación. dos cosas, pues va a ser más fácil. Sí. A ver, aquí hay una persona que pone Mamecom, es como un email, y dice: ¿cómo influyen las fotovoltaicas y termosolares en el ecosistema de los anfibios al modificarlos de una forma drástica? Buena pregunta para Mamecom. Bueno, el impacto que tienen, aunque todavía está por saber, hay mucho estudio todavía que tiene que salir, a priori el impacto debería ser alto, moderadamente alto, medio, en esa escala, ¿vale? No tiene un impacto del tipo mortalidad directa, como pasa con los buitres, murciélagos que se estampan contra, ¿no? Las aspas. Pero ¿qué ocurre con este tipo de plantas solares, eólicas, etcétera, que ocupan mucho espacio? Pues que necesitan espacio donde los anfibios están viviendo, ¿vale? Necesitan ecosistema terrestre y muchas veces incluso se necesitan ocupar zonas de inundación donde se reproducirían los anfibios. Entonces lo que ocurre, o lo que debe estar ocurriendo, es que los anfibios ven limitado su uso del medio natural para cumplir sus funciones vitales. Luego ocurre otra cosa también, es que se montan unas parafernalias tremendas de camiones, etcétera, movimiento de tierras para poder construir estas plantas, ¿no? Entonces ahí ocurren, y eso está constatado, atropellos, ¿vale? Atropellos. Bueno, además de esto, sí que para algunas especies sí que se ha visto, pasa con algunos anfibios que reducen el tiempo cantando, los cantos son más débiles, ¿vale? Porque hay plantas que sí que emiten sonidos fuertes, ¿vale? Entonces sí que para algunas especies sí que se ha detectado que podría influir también en su comportamiento habitual. Pero están por estudiar, eso tenemos que poco a poco. A ver, Gemma dice: ¿cuántas veces se reproducen estas especies al año? ¿Solo una vez? Buena pregunta, Gemma. Pues mira, depende de las especies y depende de la meteorología. Si hay años muy buenos en otoño, por ejemplo, si ahora después del verano llueve mucho y se forman charcos, especies que habitualmente se reproducen en primavera, que normalmente se reproducen solo una vez, como el sapo corredor o el sapo de espuelas, sí que pueden reproducirse una segunda vez. Pero lo normal es que se reproduzcan una vez. Pero hay especies, como el sapo partero común, por ejemplo, en el sureste de Madrid, que tiene disponibilidad de agua todo el año porque viven o sea, se reproducen a abrevaderos. En esos sitios sí que se reproduce varias veces. De hecho, se puede reproducir hasta 3 veces. Finales de invierno, finales de primavera y finales de verano o principios de otoño. ¿Vale? Y las larvas aguantan el verano en el agua o aguantan el invierno, aunque se hiele la capa ¿vale? Superficial, aguantan las larvas perfectamente. Qué bueno. Entonces se pueden reproducir varias veces. La salamandra es otro caso que en montaña, que es donde vive en la Comunidad de Madrid, igual se puede reproducir después del invierno y a veces también se reproducen en septiembre, octubre con las lluvias de otoño. ¿Vale? O sea que en general una vez, pero hay algunas especies en que dos y bajo circunstancias especiales de meteorología. Curioso. Ana Olaya dice: ¿cómo puedo hacerme voluntaria de la Asociación Herpetológica Española? ¿Necesito ser una gran conocedora de las especies? Bueno, no, para nada necesitas ser una gran conocedora. Lo que necesitas es lo que yo creo que tiene ella, ¿no? Es una gran pasión y gran interés, ¿vale? De hecho es que necesitamos mucha gente de todas las edades porque bueno, la labor que hacemos requiere, claro, por toda España, requiere una participación ciudadana de mucha gente. O sea, no podríamos hacer los trabajos que se hacen si no es por la colaboración de la gente. Entonces, la gente se puede hacer socia, que para hacerse socio pues es una cuota para estudiante de 20 euros, para adultos ya mayorcitos, como ya nosotros vamos a hacer, pues creo que son 40 al año, pero y entonces con eso, pues por ejemplo, ¿qué recibes? Pues recibes en casa, bueno, este libro se le mandó, este libro que lo presento yo, está aquí, lo tenemos aquí. Este libro cuesta 25 euros en el mercado y se lo hemos regalado a todos los socios, por ejemplo. Pero sobre todo, prioridad para entrar a los voluntariados. Hacemos voluntariados súper chulos, por ejemplo ahora en Islas Atlánticas,
En las Islas Cíes se están haciendo voluntariados, en Ordesa, en Picos de Europa, en Sierra Nevada, en Aigües Tortes, se están haciendo voluntariados y bueno, la gente que es socia pues tiene prioridad. Cuando hay congresos, que va todo tipo de personas, sepan más o sepan menos de anfibios y de reptiles, cuesta mucho menos. Pero bueno, en cualquier caso, sea socio o no, la manera de participar está abierta a todo el mundo y, por ejemplo, entrando en el SIARE, que es el servidor donde se meten citas de anfibios y de reptiles, aprovecho para decir que vamos a sacar una aplicación dentro de muy poquito en el móvil para, vemos una rana, registrarla, ¿vale? Bueno. Eso va a ser la leche porque actualmente se hace con el ordenador, pero ahora se puede, a partir de dentro de un poquito se va a poder hacer con el móvil, ¿vale? Y luego, o sea, es que son tantas, dar charlas, participar en actividades divulgativas, que nos podéis seguir a través de las redes sociales, a través de la página web, y ahí yo creo que, bueno, directamente contactarme a mí, que de hecho yo soy el vocal de participación ciudadana, así que mi labor es ayudar a todo el mundo a que participe y tal, así que me podéis escribir al correo y os detallo más personalmente los pasos. Perfecto, muy bien. Bueno, tenemos también Marcos PDT, que le dice muy buena charla, Carlos. Y Escrofa, Consultoría Ambiental, también te han estado viendo y dicen, charla muy interesante, gracias, Carlos. Y esto se está actualizando, no sé si hay más. Yo te quería preguntar, sí, ya para ir terminando. Bueno, perdona, agradecer a Marcos, que justo, me imagino que por PDT es el maquetador es el maquetador del libro, al que le agradecemos porque el libro pues ha sido producto de unas cuantas personas y Marcos ha estado al pie del cañón con nuestras bueno, inquietudes y demás. Y Escrofa, que colaboramos con ellos en el seguimiento de parques en Madrid, pero hacemos otros proyectos fuera de Madrid también con ellos. ¿Vale? Pues quería agradecerles. Muy bien. Sí, cuéntame. No, que me parece muy curioso que algunos anfibios en la época reproductora los machos se pongan encima de otras especies o de otros machos de su misma especie y como has dicho que están muchas horas, también cuando se enganchan a otro macho de otra misma o dos machos o de otra especie, están también, se pueden tirar ahí un día enganchados. Es que están tan locos en época de... Como que las feromonas... Sí. Piensa que las charcas están llenas de hormonas por todos lados. Hay varias especies, entonces, ¿qué pasa? Pues que si los machos se juntan con lo que pillan. De hecho, les pones el dedo y muchas veces te abrazan el dedo. Es que me parece muy curioso. Un palo, se abrazan al palo y se ha constatado incluso abrazarse a depredadores, ¿vale? Como serpientes, bueno, potenciales depredadores como podrían ser serpientes, ¿vale? O sea, ¿qué pasa? Que cuando se juntan suelen tardar un poquito en darse cuenta. Que no... El pobre que está debajo. Sí, dice tal, y oye, que yo no sé, a lo mejor hace ruiditos y dice, yo creo que dice, que no estoy, que no soy yo la especie con la que... Y además, de hecho, muchas veces lo que ocurre es que es macho con macho, lo que has dicho. Entonces es macho de una especie con macho de otra especie, es decir, no soy especie y tampoco soy hembra, así que pero bueno, tardan en darse cuenta, sí. Es que eso cuando lo estudié me pareció muy curioso. Mira, sí que hay un mensaje de Alberto Álvarez. ¿Es cierto que si besas una rana se convierte en príncipe? Sí, Alberto es uno de los coautores del libro y bueno, pues... ¿Y esta pregunta la hace? Sí, muchas veces. Sí, yo juego con eso porque hay que también tener un poquito de, así, ¿no? Como de historia y tal. Y es muy bonito, realmente ir a ver anfibios al campo, pues te abre tantas posibilidades de imaginación que te montas esas películas a veces, ¿no? De si le das un beso. Mejor no dar besos porque son tóxicos, ¿vale? ¿Y cómo hacéis estos estudios? Bueno, así, en resumen, ¿cómo lo monitoreáis? ¿Les ponéis, yo qué sé, cámaras de fototrampeo? Bueno, mira, es mucho curro. Actuamos desde dos perspectivas, ¿vale? La perspectiva de la mayor parte de la información que viene en el libro, que es lo que he contado, ha sido muestrear muchas veces todos los posibles puntos de agua de las especies. ¿Vale? Al final, cada especie se reproduce, unas se reproducen en charcos de caminos, otras se reproducen en montañas, ¿vale? Entonces tenemos que acudir todo el año al final. Ahora toca la época de ir a buscar salamandra, ahora toca la época de los arroyos de los sapos parteros, ¿vale? Entonces repetir muestreos en puntos de agua conocidos o que no conocíamos y nos ha dado información la gente
o lo hemos encontrado nosotros con Google Maps y este tipo de visores cartográficos. Entonces, en la primera parte del trabajo que hacemos es eso, es visitar puntos, lo visitamos de manera constante. Por ejemplo, aquí en el Ayuntamiento o sea, en el Término Municipal de Madrid visitamos constantemente los puntos de agua para ver cómo están las especies, ¿vale? Esta información es lo que nos permite actualizar las distribuciones y ver si ha habido cambios en la distribución. Por otro lado, lo que hacemos de manera también muy intensiva y bueno, gran parte de nuestras noches del año es vamos a los mismos sitios siempre, ¿vale? Tenemos 3-4 sitios en la sierra, 3-4 sitios en el sureste de Madrid, un par de sitios en el centro de Madrid y les seguimos a los individuos lo que llamamos a largo plazo basado en captura, marcaje, recaptura. Es decir, capturamos a los bichos, les marcamos, que bien se hace con chips subcutáneos o con fotos, ¿vale? Con las fotos también podemos identificar a los animales de manera inequívoca, ¿vale? Y luego los soltamos y entonces repetimos esto muchas veces. Porque, ¿qué pasa? Que puedes ir un día y te salen 4 ranas. Entonces dices, ah, vale, esta charca tiene 4 ranas. Pero si vas muchas veces, te das cuenta de que esas 4 ranas a lo mejor ya no están. Y han sido otras que han aparecido. O se han ido por ahí, ¿vale? Y te van saliendo nuevos individuos. Entonces nosotros podemos modelizar luego, estadísticamente, cuál es el tamaño de la población. Pero podemos saber, por ejemplo, cuánto viven, ¿vale? Porque si seguimos, por ejemplo, en la Sierra de Guadarrama, 2 de las personas que estaban coautoras del libro, Goyo e Íñigo, llevan 16 años monitoreando todas las semanas los anfibios. Se han encontrado ya gallipatos que viven al menos 16 años, porque lo vieron en el 2009 cuando empezaron, ¿vale? Entonces, o sea, nos aporta también, por ejemplo, cuánto se mueven, porque nosotros hacemos transectos por ahí y nos vamos encontrando a los individuos. Entonces, como están identificados, están marcados, sabemos cuál era su posición actual. Y podemos saber cuánto se mueve, que es información necesaria para, por ejemplo, saber a qué distancia deben construir las charcas desde un sitio para que un anfibio pueda recorrerlo. Entonces actuamos un poco en las dos vertientes. Seguimiento intensivo a largo plazo con capturando animales y recapturándolos y, por otro lado, muestreos intensivos. Oh, qué bueno. Es un poco nuestra acción. Muy chulo. Sí. Voy a ver si hay alguna pregunta más, pero yo creo que ya Arturo ha puesto a hablar. Vale. Yo creo que ya, porque ya nos vamos de tiempo. Bueno, ahí está mi correo, cualquier cosa que sí, tenga la os gente que invitamos también a que vengáis a ver la exposición de la Asociación Española de Herpetológica, que tenemos aquí en el Centro de Educación Ambiental la exposición de anfibios de la Comunidad de Madrid. Sí. Durante, bueno, todo este mes, la hemos tenido 3 meses, queda todo el mes de junio, os podéis acercar a verla. Y bueno, nosotros mañana vamos a hacer también un evento por el Día del Medio Ambiente, si os queréis acercar a la casa de campo, al lago. Y yo creo que ya, no sé, que muchísimas gracias por todo. A ti y a la asociación. Sí. Y yo creo que ya nos quedamos aquí. Voy a aprovechar para que me lo firmes. Vale, pues vamos a firmar el libro. Cualquier cosa, estamos aquí, nos podéis consultar lo que se necesite y para ayudar, ¿vale? Pues para que nuestros anfibios puedan seguir adelante. Muchas gracias. Gracias a vosotros por ser nuestro altavoz. Acordaos también de hacer una evaluación que tenéis ahí en el canal de YouTube, el enlace al blog. Bueno, gracias a todos y buen fin de semana. Hasta luego. Venga, para...